A sus 42 años, la mujer que algún día será la reina de Inglaterra ha dominado el arte del silencio imperturbable. Para el mundo, Catalina, la princesa de Gales, es un retrato de aplomo inquebrantable, una estatua de mármol de la realeza moderna que nunca se quiebra, nunca tropieza y, desde luego, nunca pierde los estribos. Es el arquetipo de plebeya convertida en icono, una mujer que ha navegado por las aguas turbulentas de la prensa británica durante 2 décadas sin derramar ni una gota de sangre. Pero la realeza es una actuación, y la maternidad es la cruda realidad sin filtros. Tras las puertas cerradas del Palacio de Kensington y las puertas privadas de los colegios de élite, el título de Su Alteza Real no ofrece protección alguna contra la dolorosa realidad de la peor pesadilla de un padre, ver a su hijo humillado en público. La paradoja de la vida de Catalina reside en que es la mujer más fotografiada del planeta, y sin embargo sigue siendo un misterio. Dedica sus días a promover el desarrollo infantil temprano, a hablar con expertos sobre los fundamentos psicológicos de la infancia, y aún así se encontró impotente en un aula de 3er grado, un frío jueves de marzo. Esta es la historia del día en que la máscara de la perfección chocó con la cruda realidad de una maestra al límite. Fue una mañana que comenzó con la precisión rutinaria de una agenda real y terminó con un momento viral que obligó al palacio a confrontar los límites de su influencia. No se trató de una crisis política ni de un dilema constitucional. Fue una batalla por una camisa metida por dentro del pantalón y la dignidad de una niña de 7 años llamada Charlotte. La mañana del incidente comenzó a las 6:00. El palacio era una caverna de silencio. La luz gris de Londres apenas comenzaba a filtrarse a través de las pesadas cortinas. Catherine no esperó a que el personal le trajera el té. Se dirigió ella misma a la cocina, siguiendo la rutina que la mantiene con los pies en la tierra. A las 7:15, la maquinaria doméstica estaba en pleno funcionamiento. Revisó el proyecto de historia del príncipe George, se aseguró de que el suéter del príncipe Luis no tuviera manchas del desayuno y ató meticulosamente una cinta azul en el cabello de la princesa Charlotte. Vestían los rígidos uniformes azul marino de Thomas's Battersea, una escuela que exige excelencia a sus alumnos independientemente de su linaje. El príncipe William permanecía junto a la puerta, observando el caos controlado, sorbiendo su té, mientras los niños se apresuraban a buscar sus loncheras. A las 7:30, el coche partió, con el equipo de seguridad siguiéndolo como una sombra. Dentro del coche, el ambiente estaba cargado de la tranquila ansiedad de un día de colegio. Charlotte recitaba sus palabras de ortografía con voz baja y concentrada. Le preguntó a su madre si a su profesora, la señorita Hall, le gustaría que leyera ese día. Catherine sonrió, un gesto ensayado y tranquilizador que ocultaba su propio cansancio. Le dijo a su hija que la práctica siempre lleva a la confianza. Llegaron a la puerta del colegio justo antes de las 8:00. El aire era gélido, pero el sol brillaba. Catherine salió, cogió la mochila de Charlotte y le tomó la mano. Se abrió paso entre la multitud de padres, con un cortés asentimiento, una futura reina que intentaba ser una madre más con un abrigo beige. Pero el santuario del colegio estaba a punto de ser vulnerado por una confrontación que ningún protocolo real podría haber evitado. En el aula de 3er grado, el olor a cera para pisos y virutas de lápiz impregnaba el ambiente. La señorita Hall, una mujer de unos 30 y tantos años con cabello castaño hasta los hombros y gafas de montura negra, colocaba tarjetas didácticas al frente del aula. No levantó la vista cuando entró la princesa de Gales.
Cuando finalmente se giró, la sonrisa que ofreció no fue cálida. Era una línea fina y forzada. Catherine la saludó cortésmente, pero la atmósfera cambió al instante. La mirada de la señorita Hall se posó en Charlotte y su rostro se ensombreció. Suspiró audiblemente un sonido de profunda decepción que hizo callar a los demás niños que entraban al aula. «Charlotte, hoy no llevas la camisa bien metida por dentro», dijo la maestra con voz cortante y pública. «Espero que no te estés volviendo perezosa». La habitación quedó en silencio. Catherine sintió que se le subía el rubor al cuello, pero sus dedos permanecieron firmes. Se inclinó para arreglar el uniforme de Charlotte, susurrándole unas palabras de aliento para que la niña no sintiera el peso de la vergüenza. Pero la señorita Hall no había terminado. Dirigió su mirada a la princesa con un tono cargado de condescendencia que rozaba lo teatral. «Quizás podría asegurarse de que su uniforme esté correcto antes de salir de casa», añadió, lo suficientemente alto como para que los demás padres en el pasillo la oyeran. Algunos padres están demasiado ocupados pensando en su imagen pública y se olvidan de lo básico, como enseñar a sus hijos a vestirse adecuadamente. Fue un golpe directo, un insulto calculado dirigido al corazón mismo del papel público de Catherine. Catherine se irguió con el corazón latiéndole con fuerza. En ese instante no era una miembro de la realeza. Era una madre cuyo hijo había sido utilizado como peón en la frustración personal de una profesora. El silencio en el pasillo era asfixiante. Otros padres fingían mirar sus teléfonos, su incomodidad palpable. Catherine podría haber acabado con la carrera de esa mujer con una sola llamada. Podría haber canalizado la furia de los Windsor y exigir una disculpa inmediata. En cambio, optó por la estrategia a largo plazo. Miró a la señorita Hall directamente a los ojos con una expresión de cortesía gélida. «Gracias por sus comentarios», dijo en voz baja con un tono lo suficientemente firme como para marcar un límite. «Lo tendré en cuenta». No esperó respuesta. Besó la frente de Charlotte, le susurró que tuviera un buen día y salió del edificio con la cabeza bien alta. Pero al llegar al coche, la compostura empezó a flaquear. Se sentó al volante, cerró los ojos y respiró hondo para controlar la rabia que amenazaba con estallar. Era la mecenas de organizaciones benéficas de salud mental. Sabía que la vergüenza era un veneno para el desarrollo infantil. Era la artífice de la encuesta Big 5 sobre la primera infancia, y allí estaba viendo cómo su propia hija era menospreciada por la misma institución que debía cuidarla. Llamó a su secretaria no para quejarse, sino para confirmar su agenda. El trabajo no se detenía por insultos personales. De vuelta en el palacio, el incidente seguía presente como una nube negra. El príncipe Guillermo llamó desde Windsor y su voz bajó de tono al enterarse de lo sucedido. Su reacción fue visceral, el instinto protector de un padre que había pasado su vida acosado por el mundo. Se ofreció a llamar al director de inmediato. Su tono sugería que la etapa de la señorita Hall en Thomas's Battersea estaba llegando a su fin. Pero Catalina lo detuvo. «No», dijo con voz firme y categórica. «Yo me encargaré». Comprendió que una princesa exigiendo la destitución de una profesora solo alimentaría la narrativa de la imagen pública que la señorita Hall había convertido en un arma. Necesitaba una solución precisa, no emocional. Necesitaba liderar con elegancia, aunque el mundo anhelara el drama. Durante toda la mañana, Catherine asistió a reuniones sobre salud mental infantil y visitas comunitarias con la mente constantemente puesta en Charlotte. Al mediodía, recibió un mensaje de texto de la auxiliar docente, la señora Peters, quien le informó
que Charlotte se encontraba bien y había leído con fluidez en clase. El alivio fue como quitarse un gran peso de encima. Su hija era resiliente, pero eso no justificaba el comportamiento de la maestra. Catherine comprendió que los maestros tienen el poder de fortalecer o destruir la confianza de un niño con una sola frase. Si la señorita Hall le hacía esto a la hija de la princesa de Gales, ¿qué mensaje les estaría transmitiendo a los niños cuyos padres no tenían el poder para defenderse? El problema ya no era personal, era sistémico. A las 3 de la tarde, Catherine decidió romper con su rutina habitual. En lugar de enviar al equipo de seguridad a recogerla por la tarde, condujo ella misma hasta la escuela. Quería que su hija la viera en la puerta. Mientras estaba entre los demás padres, sintió los murmullos. El incidente de la mañana se había extendido claramente por los grupos de WhatsApp de los padres. Cuando Charlotte apareció aferrada a su carpeta de lectura, su rostro se iluminó por un instante, antes de que volviera la vacilación. Le dijo a su madre que la señorita Hall le había dicho que no había leído con suficiente claridad. Catherine se arrodilló en la tierra, ignorando el abrigo beige, y abrazó a su hija. «Hiciste lo mejor que pudiste, cariño», le dijo. «Hay días más difíciles que otros, y eso está bien». En el coche, Catherine aprovechó para hablar del tema delicado. Le dijo a Charlotte que no había hecho nada malo y que a veces los adultos dicen cosas que no deberían. «¿Te he avergonzado, mami?», preguntó Charlotte con voz baja. La respuesta de Catherine fue firme. «Jamás, jamás podrías avergonzarme». Era la lección más importante que podía enseñarle a su hija, que su valía no dependía del humor de un profesor ni de una camisa por fuera del pantalón. Al llegar a casa, los niños corrieron a los jardines a jugar al fútbol con William, y el aire del palacio se llenó por fin con el sonido de las risas. Pero el trabajo de Catherine por ese día no había terminado. Regresó a su estudio y cogió el teléfono para llamar al director, el señor Jonathan. Habló con una claridad que no dejaba lugar a malentendidos. No alzó la voz, pero describió los sucesos de la mañana con precisión clínica. Explicó que si bien respetaba las normas del colegio sobre el uniforme, la humillación pública de una niña constituía una violación de la confianza entre un profesor y una familia. Dejó claro que no llamaba como miembro de la realeza, sino como una madre que esperaba una conducta profesional. El señor Jonathan se horrorizó, se disculpó profusamente y prometió abordar el asunto en la siguiente reunión de personal. Catherine le dio las gracias y colgó sintiendo un gran alivio. Había defendido a su hija sin provocar un escándalo sensacionalista. Había utilizado el sistema, no su título, para buscar justicia. Sin embargo, la paz duró poco. A la mañana siguiente, cuando dejó a los niños de nuevo, la señorita Hall evitó su mirada fingiendo estar ocupada con papeleo. Fue un reconocimiento frío y silencioso de la tensión. Pero más tarde esa tarde, al recogerlos, el ciclo de falta de respeto se repitió. La señorita Hall detuvo a Catherine en la puerta con un tono gélido y lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Quizás debería trabajar más en la actitud de Charlotte en clase. Parece distraída. Catherine se quedó paralizada. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era un silencio de sorpresa. Era el silencio que precede a una tormenta. Catherine se dio cuenta de que la señorita Hall no solo estaba teniendo un mal día, estaba manifestando un resentimiento más profundo y preocupante. Tranquila, pero firme, Catherine respondió de una manera que hizo callar a todo el patio de recreo. «Disculpe», dijo bajando la voz a un tono que exigía atención absoluta. «No se le habla así a los niños.
Si está pasando por un mal momento, hable con un profesional. No se desquite con mi hija. La señorita Hall se quedó paralizada con el rostro pálido como un gris. Había creído durante años que los Royals jamás reaccionarían, que su necesidad de una imagen perfecta los convertía en blancos fáciles para sus propias frustraciones. Estaba equivocada. Un padre cercano se adelantó haciéndose eco de las palabras de Catherine y exigiendo una disculpa. La señorita Hall no se disculpó. Se dio la vuelta y huyó al interior del edificio, su máscara de autoridad completamente desvanecida. El director llamó inmediatamente a la señorita Hall a su despacho. Finalmente, se supo la verdad. Estaba lidiando con una gran presión en casa, una crisis personal que había afectado su vida profesional. Admitió que no había querido que eso repercutiera en su trabajo, pero el daño ya estaba hecho. El señor Jonathan, al percibir la fragilidad de la situación, le sugirió que se tomara unos días libres para descansar y buscar apoyo. Cuando llamó a Catalina para explicarle la situación, la reacción de la princesa fue lo más sorprendente de toda la historia. No pidió la dimisión de la profesora. En cambio preguntó: «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». Fue la prueba definitiva de su carácter. Eligió la empatía en lugar de la venganza. Catherine no se limitó a expresar su preocupación. Actuó. Metió la mano en su bolso y le dio al director la información de contacto de la señorita Hall. La puso en contacto con una de las organizaciones de salud mental que ella y William apoyan, una iniciativa centrada en el bienestar emocional y el manejo del estrés. Para Catherine, el incidente ya no se trataba de una camisa desabrochada. Se trataba de la herida profunda de la maestra. Comprendía que los adultos felices y sanos no humillan a los niños. Al ayudar a la señorita Hall a sanar, garantizaba la seguridad de Charlotte y de todos los demás niños de esa clase en el futuro. Fue una acción estratégica y compasiva que transformó un conflicto en un legado de cuidado. Una semana después, el ambiente en la escuela se había transformado. La señorita Hall regresó al trabajo con una postura más serena y una voz sincera. Se arrodilló frente a Charlotte y se disculpó delante de la clase por sus comentarios anteriores. Luego se dirigió a Catherine y le ofreció una disculpa sincera por su comportamiento. Catherine la aceptó con un leve asentimiento, reconociendo la valentía que se necesita para admitir un error. Pero no se detuvo ahí. Continuó supervisando el progreso de la maestra a través de la red de organizaciones benéficas. Fue una lección de liderazgo de la que el personal del palacio hablaría en voz baja durante meses. La princesa no solo había protegido a su hija, sino que había rehabilitado a su adversaria. El acto final de la historia tuvo lugar un lunes por la mañana. Charlotte, ya de nuevo alegre y tarareando, metió 6 magdalenas de chocolate en una caja rosa atada con una cinta plateada. Le había escrito una nota de agradecimiento a la señorita Hall por ayudarla con la lectura. Catherine observó cómo su hija le entregaba la caja a la maestra en la puerta del aula. La señorita Hall apretó la caja contra su pecho con los ojos llenos de lágrimas, mientras veía a la niña caminar hacia su escritorio. Miró a Catherine y le susurró que Charlotte era una niña verdaderamente bondadosa. Catherine sonrió una sonrisa sincera y sin reservas. Su hija estaba creciendo con los pies en la tierra. Irreflexiva, la mayor victoria de todas. Mientras Catalina regresaba a su coche, aquella mañana, el sol londinense se sentía más cálido que la semana anterior. Había afrontado un insulto público y había respondido con un gesto de gracia en privado. Había demostrado que la fuerza de la corona no reside en su capacidad de castigar,
sino en su capacidad de comprender. La realeza es una puesta en escena, sí, pero ese día la verdad era aún mejor. La niña de oro del palacio había demostrado al mundo que se puede ser la futura reina, a la vez ser el tipo de madre que arregla una camisa, se enfrenta a un matón y tiende la mano a quien se cae. Catalina, la princesa de Gales, finalmente había asumido su propio poder. Al reflexionar sobre este momento que se hizo viral, queda claro que la elegancia de Catalina no fue casualidad. Fue el resultado de años de disciplina. Ella comprende que cada interacción es una oportunidad para construir o destruir la confianza. Al optar por ayudar a la maestra que humilló a su hija, redefinió lo que significa ser una miembro de la realeza moderna. No es solo una imagen, es una mujer que comprende la profundidad psicológica de la experiencia humana. Nos demostró que cuando la vida te lanza una tormenta, no solo la sobrevives, sino que la aprovechas para abrir camino a los demás. ¿Qué opinas de la decisión de la princesa Catalina de ayudar a la maestra que humilló a su hija? ¿Fue un acto de extrema generosidad o debería haber exigido un castigo más severo para sentar un precedente? Comparte tus reflexiones sobre la resiliencia de la princesa y su hija en los comentarios. Valoramos todas las perspectivas mientras exploramos la verdadera esencia de la familia real. Si disfrutaste de este análisis profundo de una mañana que cambió el palacio, dale a me gusta y suscríbete para más historias de valentía y carácter. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las facetas más profundas de las leyendas que dan forma a nuestro mundo. Catalina sigue adelante, sigue liderando y sigue demostrando que la bondad es el mandato real por excelencia.